Dios les bendiga, ¿cómo están? Toma dos. Dios les bendiga, ¿cómo están? Ya casi que les creo. Acompáñenme por favor a la Biblia. Vamos a usar la Biblia hoy. Vamos a innovar un poquito. Mi Dios, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por este momento en que podemos ir a tu palabra. Gracias porque sea ella quien nos hable y sea tu Espíritu que ilumine nuestro entendimiento para que podamos entender el propósito que tú tienes para nosotros y que cada uno podamos sentirnos animados a andar cada vez más de acuerdo a tu palabra y de acuerdo al plan que tú tienes para nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Acompáñenme a Marcos. Vamos a ir a Marcos y allí vamos a empezar en el capítulo 9 de Marcos. Está justo después del capítulo 8. Marcos capítulo 9. De alguna forma nosotros, debido a que estamos en un mundo físico, hemos aprendido a adaptarnos a las cosas físicas, ¿sí? Y por ejemplo, sería muy raro ver a un pelotón militar donde todos están vestidos de verde y hay uno por allá color naranja, ¿sí? Y a las personas les da miedo eso. Es decir, si usted ve que todos están vestidos de verde, usted inmediatamente se siente invitado a vestirse de verde, porque es lo normal, ¿sí? O por ejemplo, digamos que usted va caminando por la peatonal y ve un montón de gente que viene corriendo en dirección contraria a donde usted va. ¿Usted qué haría? ¿Cierto? Es lo que el montón, lo que la mayoría de la gente hace, que nos invita de una manera muy fuerte a hacer lo que ellos hacen. Y seguramente usted no tendría tiempo para pensar, ¿será que vienen corriendo porque es una broma? Usted seguramente va a correr y después va a averiguar qué pasa. Y claro, en una cosa tan inocente como esta, posiblemente no hay mayor cosa. Pero ¿qué cuando hablamos del creer? ¿Qué cuando nos sentimos de esa misma manera invitados a hacer lo que los demás hacen sin saber por qué? Simplemente porque es lo que todos hacen. Si usted hace lo que todos hacen, deje de llamarse cristiano. Si usted cree lo que todos creen, pues deje de llamarse cristiano, porque lo que la mayoría cree no es la palabra de Dios. La palabra lo pone matemáticamente de esta forma: como ovejas en medio de lobos. ¿Quiénes son más? Hay una relación matemática, no es numérica, pero hay una relación matemática. Como ovejas en medio de lobos. Si usted se lo pinta en su cabeza, ¿cómo se ve? Un montonón de ovejas y poquitos lobos en derredor. Mejor dicho, salga a la calle y ¿qué es lo que usted ve? Es muy fácil darse cuenta que son muy poquitos los que más o menos uno sospecha que son cristianos. Y uno dice, este puede ser, tiene como una pinta, es como medio extraño, ¿sí? Porque habla como distinto, se viste como medio distinto. Uno empieza a sospechar que es distinto. Entonces, nuestra fe está puesta a prueba todos los días, a cada momento. Y estamos siendo invitados por la gente, por la publicidad, por los códigos culturales. Hoy en día una mujer que no está casada a los 25 años se siente muy mal, porque Dios mío querido, pasé los 25, no me he casado. Son códigos culturales. Son cosas que por alguna razón a alguien se le ocurrió que yo tenía que hacer algo en un tiempo específico, no necesariamente porque lo leyeron de la Biblia, como para decir el tiempo de Dios es perfecto, porque Dios dice que el joven debe estar haciendo tal cosa, ser ejemplo, como decía Daniel, y entonces el adulto y el niño instruye al papá, instruye al niño en su camino, es decir, que el tiempo del niño es cuando... No me refiero a eso. Me refiero a estos códigos culturales donde, por ejemplo, un papá llega a sentirse mal porque sus hijos no están estudiando en una escuela privada. Él no necesariamente está ocupado por si él o ella le están dando el amor que ese niño necesita, sino que tienen tan metidos sus códigos culturales aquí que
que se sienten mal porque pobrecito mi niño no estudia en una escuela privada. Y nos sentimos empujados a pensar así todos los días. Y nos sentimos empujados a vestirnos de una forma porque si no soy el raro, ¿no? Y a nadie le gusta ser el raro. Yo recuerdo una vez que en la universidad empezaron a bromear mucho con el tema de los evangélicos. Y entonces, viene el evangélico. Y en el salón de clase éramos como 4 o 5 de 30. Pero como que esa fue la semana. Agarrémosla con los evangélicos. Y dale con los evangélicos, los evangélicos, los evangélicos. Un día yo agarré, ya se me volaron los tapones y agarré un marcador. Me fui para la pizarra, le pregunto: señores doctos todos, ¿usted sabe qué significa evangélico? ¿Alguien aquí sabe qué significa evangélico? Nadie respondió. Yo se lo voy a escribir. Evangélicos. Evangélicos son aquellos que llevan el buen mensaje. Me presento, yo soy evangélico. Puse el marcador y con elegancia. Por algún motivo me dejaron de echar broma, no sé por qué. Pero saben, este tipo de cosas son muy raras que ocurran. Porque llegamos a pensar que como 30, mejor dicho, 25, ¿sí? Van con la broma, uno llega a sentirse pequeño porque no encajas entre ellos. Al punto de que te sientes invitado, mejor te quedas calladito. Pero es que los que están mal son ellos. ¿Cuántas veces tenemos tanta lucidez como para darnos cuenta de que allá afuera es donde está el problema y que nosotros estamos creyendo lo que debemos creer y estamos haciendo lo que debemos hacer, lo que verdaderamente va a generar resultados en nuestra vida? Entonces, versículo 23 de Marcos capítulo 9. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Entonces, desde el escenario anterior, es un reto para nosotros, porque el creer está siendo invadido día por día, implosionado día por día por las cosas que el mundo hace. Pero la palabra sigue diciendo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Ahora, ¿qué implica entonces creer? Porque no es creer lo que el mundo dice, no es creer lo que la mayoría dice, no es creer lo que los códigos sociales dicen, lo que la moda impone, es creerle a Dios. Y vas a tener, si quieres creerle a Dios, por lo cual todo entonces te será posible, vas a tener que atreverte a ser distinto. Vas a tener que sufrir la presión que significa hacer algo distinto a lo que todos los demás hacen. ¿Qué creen ustedes que pasa por la mente de un bombero cuando todo el mundo va saliendo de un edificio que se está quemando como persona normal y ellos van subiendo? ¿No les parece que de alguna forma como que se les vuelve un tapón, cierto? Porque si algo se está quemando, yo me salgo de allí. Pero ellos están habituados, acostumbrados, entrenados para, en una situación de emergencia, pensar y actuar distinto. ¿Qué cree usted que tenemos que hacer usted y yo si queremos creerle a Dios? Más o menos eso. Vamos a tener que aprender a pensar, entrenarnos y habituarnos a que en las situaciones haga lo que Dios me dice. Hay un chiste de un corredor. Hay dos competidores para la final de atletismo y el papá del otro competidor le dice a su contrincante: no sigas que es peor. Claro, yo también le diría lo mismo porque quiero que mi hijo gane, ¿cierto? No sigas que es peor. Y normalmente esa es la invitación del mundo: no sigas que es peor. Usted ahí perdiendo su vida, perdiendo su juventud por esos evangélicos aburridos, no sigas que es peor. Sin embargo, Dios dice: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Vamos a ver Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Al que cree todo le es posible. Por cierto, todo, la palabra todo en la Biblia se utiliza de dos maneras. Todo
con excepción, todo sin excepción o todo con distinción. Dicho en castellano, cuando Dios dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo digo, entonces puedo matarlo. ¿Es así? No, porque ese todo de Filipenses 4:13 es un todo con excepción. Es todo aquello que Dios te promete, es todo aquello que es bueno, agradable y perfecto, ¿sí? Entonces ese todo no es todo lo que se me ocurra. Al que puede creer, todo le es posible. Nuevamente es un todo con distinción. No es un todo lo que se te pegue la gana, es un todo lo que Dios promete. Al que puede creer lo que Dios dice, todo le es posible. ¿Qué es ese todo? Todo lo que Él promete, porque estamos hablando en base a las promesas de Dios. Entonces, Hebreos capítulo 11, yo no he llegado, versículo 6. ¿Quién lo tiene que lo puede leer? Que esta Biblia le quitaron Hebreos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí está el tema de lo que estamos compartiendo hoy. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, cuando usted mira, por ejemplo, una chica que le parece atractiva o un chico que le parece atractivo, uno quiere agradarle. ¿Cómo funciona esto? Si la chica es alérgica a los peluches, usted dice, listo, aquí la tengo, le regalo un peluche muy grande, ¿verdad? Pero que usted va a gastar plata y eso se va a ver impresionante y todas las amigas lo van a ver. Pero si a esa chica no le gusta el peluche, no le gustan los peluches, es alérgica, no le va a agradar. Es decir, agradar a alguien no significa simplemente que usted haga cosas. Es que usted haga las cosas que a esa persona le gustan. Eso es agradar. Es que usted deje de hacer las cosas que a esa persona no le gustan. Eso es agradar. Ambas cosas forman parte de agradar a alguien. Usted entonces empieza a investigar qué tipo de música le gusta y le regala un disco, o empieza a investigar qué tipo de películas le gusta y le invita a ver una película de ese tipo. Es como tan claro cuando se trata de los chicos y las chicas cómo es agradar, pero ¿qué de agradar a Dios? ¿Cómo es agradar a Dios? Que yo le canto muy bonito y que yo levanto mis manos y que yo, qué sé yo, me pongo ropa blanca porque el Señor dice que los ángeles se vestían de blanco. Y entonces, ¿será que es así? ¿Es así como yo agrado a Dios? Es viniendo pues todos los domingos muy temprano a la iglesia y estando aquí todo el tiempo. ¿Es así como se agrada a Dios? Dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Dicho de otro modo, la única forma de que seamos agradables a Dios es a través de la fe. Es a través de creerle a Él. Es la única forma. Si usted quiere agradarle a Dios, difícilmente lo va a poder hacer por obras. Usted dice, mira, voy a hacer un edificio para que Dios diga, wow, tremendo edificio. Usted hace un edificio y Dios le muestra un árbol, por ejemplo. Usted hace el edificio muy orgulloso y Dios le dice, sí, interesante, ¿sabes? La tierra en la cual está cimentado tu edificio, esa la hice yo. Así que usted difícilmente va a poder impresionar a Dios con algo que haga. Si usted se cree muy buen músico, pues Dios creó la música. Si usted se cree muy buen nadador, Dios creó el agua. Si usted se cree muy buen piloto, Dios creó todos los principios de la ciencia que hacen que un avión vuele. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos agradar a Dios con cosas que hagamos? Si es por obras, todo lo que existe es obra de Él, incluyéndote e incluyéndome. Entonces, ¿cómo creemos que vamos a agradar a Dios? Por cómo nos vestimos, por cómo hablamos, por las cosas que hacemos, por las obras impresionantes que tenemos. Sigue diciendo la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú quieres agradar a Dios, tienes que hacer lo que Él dice, tienes que creerle a Él. Y hay en esto del creer una diferencia muy radical que la palabra plantea. ¿Recuerdan el pasaje que dice, los demonios también creen y tiemblan?
Es decir, hay una diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. ¿Por qué? Los demonios también creen en Dios. Ellos creen que Dios existe, tanto que le tienen miedo, pero le obedecen. Sin embargo, la palabra dice que nosotros hemos de creer, no solo creer en Dios, creer que Él existe, creer que Él tiene poder, porque Satanás sabe que Dios tiene poder. No es muy impresionante que usted también lo sepa. Es más, lo menos que puede ocurrir en un cristiano es que sepa que Dios tiene poder, porque Satanás también lo sabe. Es diferente creer en Dios, que Él existe, que Él tiene poder, y creerle a Dios. Es decir, actuar en consecuencia con lo que Dios te ha dicho. Creer no es simplemente saberme la palabra, no es simplemente que la palabra esté en mi mente, porque creer, como todo verbo, implica una acción. Un verbo implica una acción, entonces creer implica un movimiento, ¿sí? Como que yo les dijera, muchachos, debajo de su asiento está pegado con cinta un billete de 50,000 en cada uno de sus asientos. Solo vi dos que me creyeron, ¿cierto? Porque si ellos me creen, ellos van a accionar. ¿Qué sentido tiene creer si no accionas? ¿Sí? ¿Cómo es que yo le creo a Dios y dice la palabra, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras? Así es como funciona. No es una fe de saberme la Biblia, de recitar la Biblia. Es una fe que conduce mis acciones. Es que mis acciones son coherentes con lo que creo, porque creer es un verbo. Creer no es solo un convencimiento de decir, oye, si esto que Dios dice es verdad. Creer es una acción, producto de un convencimiento, ¿cómo no? Pero creer es un verbo, tal cual como pintar. Usted no puede pintar sin mover las manos. Pues hasta ahora no he visto ninguno que pinte por telepatía. Si usted lo ha visto, pues de pronto. Pero creer es un verbo que implica una acción. Primera de Samuel. Vamos a ver Primera de Samuel, capítulo 15. La creencia tiene una función determinante en nuestra obediencia. Eso que empieza con un pensamiento que se hace sólido en tu mente y que luego conduce tus acciones. ¿A qué? A la obediencia a Dios. No hay obediencia sin creencia. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel le dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a la palabra de Jehová? Ellos habían llegado al punto de ser autómatas, de que, es que hay que matar un becerrito así, asado y llevarlo, listo, yo lo mato y lo llevo. Es que hay que ir a la iglesia a orar a tal hora, listo, yo voy y oro. Pero su corazón, dice Dios, está lejos de mí. Fíjense que incluso estamos hablando de acciones. Ellos estaban haciendo cosas que estaban en la palabra, porque los holocaustos y víctimas no se lo inventaron ellos, era algo que Dios les había mandado. Como cuando el Señor dice: ustedes diezman el eneldo y la mirra y se han olvidado de la misericordia, de la verdad. Esta cosa era necesario hacer sin dejar de hacer la otra. Entonces la creencia no es agarrar el pedacito de la palabra que más me conviene o el pedacito de la Biblia que me parece cómodo y hacer eso. Por ejemplo, hay personas que dicen: no, muy bueno, soy de la iglesia, pero no me hablen de diezmo, porque ahí sí me parece que están ustedes equivocados. Claro, eso está en la misma Biblia donde me dice que me congreguen, pero esa parte no me gusta. Es que yo no he entendido todavía eso. Y entonces, claro, una creencia sí es cómoda, porque yo voy a ir a la palabra a buscar las cosas que justifiquen mi estilo de vida. Yo no voy buscando un estilo de vida como Dios dice, yo voy buscando justificación para mi estilo de vida. Y entonces cuando encuentro en la Biblia que dice: todo me es lícito, yo, listo, ¿ves? Todo me es lícito, ahí está, todo me es lícito, lo dice la Biblia. Claro, pero
después de la coma dice, pero no todo me conviene. Pero esa parte sí no me gusta. Me gusta la parte que dice, todo me es lícito. Entonces, claro, yo puedo ir a la Biblia a creer lo que me conviene, lo que me gusta, lo que me agrada, las cosas que son cómodas para mi estilo de vida. Pero no es así como Dios lo dice. Díaz dice, a ver, los holocaustos y víctimas eran parte de las cosas que Dios había mandado, pero Dios está poniendo orden. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ellos estaban haciendo muy religiosos, muy juiciosos, cosas, rituales, pero se habían olvidado del corazón, que tenía que estar verdaderamente dispuesto hacia Dios. Génesis capítulo 2, versículo 15, está hablándonos de cuando el hombre, Adán y Eva, pecaron, y nos relata entonces cómo primero, de forma sutil, Satanás introduce una duda. Él no empieza contradiciendo directamente, él va suave, y entonces empieza con un razonamiento, y ¿verdad que Dios le dijo tal cosa? Entonces Eva responde, pero no es una respuesta como el Señor, cuando el Señor dice, así ha dicho Jehová. Ella responde comprándole el anzuelo. Ella responde considerando la posibilidad de que lo que Satanás le dice sea cierto, porque si no la respuesta hubiese sido distinta. Cuando les dijo, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Así había dicho Dios. Había para este entonces un solo versículo de la Biblia. La Biblia estaba compuesta de un solo versículo. Puedes comer de todo menos de ese árbol. ¿Y qué hicieron ellas? Pues violentar el único mandamiento que tenían. Sin embargo, yo a veces pienso que quizás nosotros en la misma situación hubiésemos hecho lo mismo. Lo hacemos a cada rato. Sin embargo, en el capítulo 3, versículo 4, abiertamente, después de que introduce una duda y que Eva empieza entonces a cuestionar y a considerar la mentira que Satanás sutilmente le dice, finalmente le dice, no moriréis. Y así son las sutilezas del mundo. Hay una fórmula matemática, por ejemplo, que dice que si A es igual a B y B es igual a C, entonces C es igual a A, ¿cierto? Pero eso no es lo mismo que decir que si A se parece a B y B se parece a C, entonces C es igual a A. No es la misma cosa. Cuando unas cosas se parecen, bueno, se parecen, son similares, tienen cosas parecidas, pero no son 100% iguales, no son idénticas. Incluso usted ve a dos gemelos y aún así no son idénticos, porque su personalidad, su forma de actuar, sus reacciones en las situaciones no son iguales, entonces no son idénticos. Físicamente parecen idénticos, se parecen muchísimo en su fenotipo, pero no lo son. Entonces, para Satanás es suficiente hacernos caer en que parezcamos cristianos, en que parezcamos creyentes, y si nuestro corazón no está, ya es suficiente. Para Satanás una religión es un deleite, porque con que tú hagas cosas, pero en tu corazón no esté verdaderamente involucrado, ya caíste de lo que Dios tiene para ti. Entonces, vamos a ver ahora en Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora quiero que veamos en el 1, capítulo 1, versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. La supereminente grandeza de su poder
para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Ahora, este versículo es particular porque de alguna forma nos muestra como el currículo de Dios. Dice, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, currículo, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es decir, ese mismo Dios que en su currículo tiene haber levantado a Cristo después de 3 días, crear los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Dios tiene un currículo interesante, usted lo había pensado. El Señor tiene un currículo muy interesante. Sanar a la enferma. Mejor dicho, la Biblia no nos alcanzaría para un currículo de Dios. Ahora, ese Dios que tuvo poder para resucitar a Cristo entre los muertos y sentarle a su diestra, es el mismo que tiene poder, y ese poder actúa en nosotros cuando hacemos ¿qué cosa? Cuando creemos. Cuando nosotros creemos, entonces la supereminente grandeza de su poder se hace disponible para nosotros. ¿No les parece a este punto que debemos aprender a creer? ¿No les parece a este punto que si algo deberíamos estar aprendiendo en nuestra vida? Qué bueno que yo dijera, bueno, listo, yo voy a dedicarme 5 años, así como estudié una carrera, a entender cómo creerle a Dios, a entender cómo acceder a lo que Dios tiene disponible para mí. Porque en medio de la confusión de tantas cosas que se dicen, las personas llegan a pensar que Dios puede hacer cosas que Dios en su palabra dice que Él no hace. No sé si ustedes lo han oído, yo he oído varias. Y hay cosas que la gente dice que Él no hace y su palabra dice que Él sí las hace. Entonces, ¿cómo es esto de creer? Bueno, yo tengo que saber que está disponible de parte de Dios. ¿No les parece que es una buena forma de comenzar? Usted va a un restaurante de comida china y usted dice, me da una bandeja paisa. Y posiblemente lo que van a hacer es que le van a pegar la bandeja. Porque en un restaurante de comida china no está disponible bandeja paisa, porque ellos allí no venden bandeja paisa. ¿Sí? Ahora, igual de tonto se ve un cristiano orándole a Dios por cosas que Dios no promete. Deberíamos empezar, si le queremos creer a Dios, por ir a su palabra para ver qué Él nos promete. Si estás enfermo y necesitas salud, yo te puedo decir absolutamente, Dios te promete salud. ¿Por qué? Porque en 3 Juan 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Sé por la palabra que eso está disponible. No porque lo inventé, no porque se acomoda a lo que yo quiero, porque en su palabra dice que su deseo es que tú seas prosperado y que tengas salud. ¿Sí? Ahora, hay una diferencia entre saber que Dios puede prosperarme, saber que Dios puede darme salud y tenerla, ¿sí o no? Una cosa es saber que Dios puede hacer eso y otra cosa es tenerla. Entonces, no solo necesito saber que está disponible, también necesito saber cómo recibirlo. ¿O no les parece? Yo debo saber cómo recibirlo. En el mundo material, usted sabe que si usted necesita el lápiz, usted va a la bodega y usted dice, yo soy el hijo de fulanito, necesito un lápiz. ¿Funciona así? Usted está claro, el lápiz cuesta 1.500 pesos, usted tiene que darle al señor 1.500 pesos, el señor le da el lápiz. Y usted está muy claro de cómo tener las cosas en el mundo material. Pero estamos igual de claros de cómo se obtienen las cosas en el mundo espiritual. Estamos igual de claros de cómo acceder a lo que Dios tiene para ti. ¿Sabes cómo hacerlo? El cómo es donde muchos de nosotros hemos errado. Porque saber que Dios tiene, mira, nos sabemos un montón de promesas. Pero ¿cómo se obtiene? Y volvemos al primer versículo. Al que cree, todo le es posible. Entonces el cómo de recibir es creer. El cómo de recibir es creer. Es que el creer es la llave para lo que Dios tiene disponible, para que eso que Él promete deje de ser una cosa por allá muy bonita, allá lejos.
para que Él deje de ser el Dios del cielo y sea tu Dios. Ese que te acompaña a caminar todos los días, ese que te ayuda, ese que suple tus necesidades. Tú tienes que creer, porque creer es el cómo de recibir de Dios. Entonces yo tengo que saber qué está disponible, yo tengo que saber cómo recibirlo, y tengo que saber, no menos importante, qué hacer con ello después de recibirlo. ¿Recuerdan el pasaje de los 10 hombres que fueron sanados? ¿Cuántos volvieron dando gracias? De 10, 1. ¿Sí? A ver, ellos estaban en el lugar correcto. Ellos accionaron en función de una promesa. Porque ellos fueron sanados ¿cuándo? El Señor les dijo, váyanse y muéstrense, ¿verdad? Y ellos hicieron eso, ellos creyeron. Y ellos recibieron. Pero supieron qué hacer con eso que Dios les había dado. Porque la respuesta natural de alguien que recibe bendiciones de Dios es agradecerle, es servirle. Entonces, no me digas que le crees a Dios si el resultado último, que es agradecerle y servirle, no está en tu vida. Posiblemente tú eres de los que sabe lo que Dios dice. Incluso Dios te ha dado cosas, pero ese último paso de volver, de hacer acciones de agradecimiento, todavía no. Y mientras tú no tengas ese agradecimiento a Dios, tu vida aún está incompleta y tu fe aún no ha sido perfeccionada. Porque los que tienen fe tienen acciones en consecuencia de esto que Dios ha hecho en ellos. Es lógico que una persona que reciba sanidad de Dios sea agradecido, ¿no les parece? Es lógico, ¿sí o no? Es la respuesta natural. Y una persona que recibe Espíritu Santo, ¿qué debería estar haciendo? Pues pregunto yo. ¿Se debería notar que recibió algo muy grande? ¿Debería vivir de forma diferente? ¿No les parece que sí? Porque es que he recibido algo grande de Dios. Entonces, debo saber qué está disponible, yo debo saber cómo recibirlo, lo cual es creer, y creer es un verbo que implica mis acciones. Y esta palabra creer, pues la usamos tanto, pero mira que hay cosas que hablar con relación a esto. Vamos a ver entonces en Lucas capítulo 7. Uno diría que a veces nosotros por esa necesidad de diosificar a los hombres, nos pasamos páginas de la Biblia. ¿Usted recuerda aquel hombre que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Recuerdan quién fue? Juan el Bautista, ¿sí? Vamos a ver Lucas capítulo 7. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lucas capítulo 7, en el versículo 18. Los discípulos de Juan le dijeron las buenas nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y le envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Es casi increíble. Estamos hablando del mismo Juan que cuando vio al Señor le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan estaba absolutamente convencido. ¿Y cómo es que este mismo Juan, el mismo hombre, le pregunta, le dice que Jesús estaba sanando, que estaba haciendo un montón de cosas, y él le dice: venga, vayan y pregúntenle si es él al que esperamos o esperamos a otro más? Tremendo, ¿no? Quizás no es el Juan del cual nosotros estamos acostumbrados a oír. Y es tremendo ver estas cosas en la palabra. No sé, esto como que no estaba en mi Biblia, esto lo acaban de poner para esta enseñanza nomás. Pero ya está. Ahora, la pregunta que yo me hago sinceramente no es ¿dudó Juan? No, está claro que dudó, ¿sí?
El mismo Moisés dudó en algún momento y envió espías. Y miren que le costó la duda. La pregunta no es si dudó, la pregunta es cuándo dudó. Vamos a ver Juan capítulo 1. Lucas capítulo 3. Seguimos en Lucas. Capítulo 3, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Juan estaba allí bautizando a Jesús. Juan oyó la voz del cielo y una paloma. Él lo vio físicamente, no fue una visión. Él vio una paloma descender del cielo y oyó la voz del Señor decir: tú eres mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Si alguien tenía razones para creer que Jesús era el que Juan esperaba, el que la promesa decía, si alguien tenía razones era Juan, porque él lo vio y lo oyó. Ahora la pregunta es muy sencilla: ¿cuándo dudó Juan? Mientras estaba con el Señor. ¿Saben cuándo dudó? En la cárcel. Allí dudó. En medio de la presión de estar en la cárcel, entonces empezó a cuestionar cosas que en otro tiempo eran verdades absolutas en su vida. Y así es como Satanás opera en nuestras vidas. A través de la presión te impresionarías de lo que puedes llegar a pensar y a hacer por la presión de una situación. Y cosas que para ti eran absolutamente imposibles de hacer porque es que Dios te lo ha dicho y tú sabes cómo hacer. En una situación determinada podrías caerte por un precipicio. Es que la creencia no es eterna, en términos de que, a ver si me puedo explicar lo que quiero decir. No es eterna en el sentido de que yo necesité creer ayer y ya hoy no. La creencia debe ser manifiesta en cada paso de tu vida, porque cosas que hoy quizás para ti son muy lógicas, o no ha visto usted una persona que lo ve en la iglesia hoy y mañana lo ve por allá menesteroso. No lo has visto. Y dice: oye, pero ¿cómo se puede caer tan bajo después de haber conocido al Señor? Es que la creencia no es una cosa que hice hoy y ya no necesito hacer, un pensamiento que tuve hoy y ya no lo necesito mañana. Es que si tú quieres vivir como Dios dice, recibir lo que Dios te da, entonces la creencia va a tener que ser un continuo en ti, un hoy y mañana y pasado y siempre. Vamos a ver entonces Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 17. Vamos a ir allí. Ya vamos llegando a la parte cumbre de todo este asunto. Porque es que de alguna manera nosotros nos imaginamos una fe tipo Disney, una fe donde, a ver, la palabra dice: fortalezcanse en el Señor y en poder de su fuerza, vístanse de toda la armadura. Y uno se imagina con la armadura así como para andar por ahí, pero no terminamos de caer en cuenta: epa, ya va, una armadura es para la guerra, ¿sí o no? ¿O para qué es una armadura? Para que su hermanito no le pueda quitar el control del televisor. Para eso no es una armadura, para eso no necesita una armadura. Una armadura implica que va a haber guerra. Y cuando la palabra dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, quizás usted y yo nos imaginamos que no vamos a tener retos, pero la Biblia está diciendo exactamente lo contrario: que en los retos que vamos a tener, que en las batallas que vamos a tener, vamos a ser vencedores.
no hay quien venza si no hay una batalla. Pero a veces no creemos que esta creencia es así como tan bonita, tan linda, no pasa nada. Yo voy caminando por la calle, mira, aquí está un trofeo, ay, gracias, qué chévere. Pero no es así. No es así. Vamos a ver a Abraham. ¿Sabían ustedes que pasaron más de 12 años entre que Dios le prometiera a Abraham que iba a tener hijos y que finalmente los tuviera? Más de 12 años. Tiempo suficiente para dejar de creer, ¿no les parece? Yo creo que a los 6 meses ya yo, no digo Juan, estaría preguntando, ¿será que yo sí me llamo Emilio? ¿Cómo me llamo? Porque es que claro, es fácil cuando las cosas se dan así, cuando no tengo que luchar por las cosas. Qué bonito sería que Dios me promete algo y todo se abre así y entonces allá viene ese algo y yo no tengo que hacer nada. Qué bonito sería. Pero tengo serias sospechas de que así no es como ocurre. Es más, yo sé que va a sonar una locura, pero estoy empezando a sospechar que hasta tenemos un enemigo. No se lo digan a nadie. Pero sí, es que, no sé, estoy viendo cosas que pareciera que como que tuviéramos un enemigo que quiere estorbar lo que Dios tiene para nosotros y que estuviera como tratando de que no recibiéramos eso y haciendo cosas para hacernos caer. No me crean, pero son imaginaciones mías. Estoy como viendo cosas raras así. Romanos capítulo 4 versículo 17 dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham tenía más de 100 años, así que esto de dar vida a los muertos no era una figura literaria, era más o menos literal. ¿Sí o no? Abraham no estaba en edad de tener hijos. Creo que no tengo que dedicarme acá a explicar cómo es el proceso de tener hijos, ¿cierto? Ya esa parte yo supongo que ustedes la saben. ¿Sí? Entonces es materia vista, ¿verdad? Abraham tenía que creer, ¿sí o no? Pero él físicamente tenía muchos argumentos para pensar que eso que Dios le había dicho era una locura, era un imposible. Había muchas evidencias para Abraham decir, ¿y cómo? ¿Y cómo sería esto? Él, 18, versículo 18, él creyó esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había dicho, así será tu descendencia. ¿Se dan cuenta cómo se vislumbra este creer en Abraham? No quiere decir que no había obstáculos que saltar. Él estaba en una lucha, esperanza contra esperanza, perseverando en lo que el Señor le había dicho. Perseverando no conforme a un capricho que él tenía en su mente, sino conforme a una promesa que Dios le había dado. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o por si fuera poco, la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Si usted todavía está creyendo en esa fe mágica en la cual todo va a venir sin problemas, sin obstáculos, pues lamento decirle, esa no es la fe de Abraham, considerado según la Biblia como el padre de la creencia. No es así como le tocó a Abraham. Le tocó fortalecer su fe a pesar de ver tantos indicios de que eso que Dios le había dicho no podía pasar, físicamente no podía pasar. Él estaba muy viejo y Sara era estéril. Pero ¿a quién se le ocurre? Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Versículo 21. Esto es lo que hacen las personas que obtienen cosas de Dios.
No dice mediamente convencido, más o menos convencido, en promedio convencido. Dice plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham sabía que era Dios que le había prometido, pero sabía otra cosa. Sabía que Dios no solo le había prometido, sino que también era poderoso para hacer lo que había prometido. Entonces no se debilitó a pesar del tiempo que pasó esperando la promesa, sino que se fortaleció. ¿Y qué cree usted que vamos a tener que hacer nosotros si queremos recibir de Dios? Porque suena muy bonito, al que cree todo lo es posible, listo, ya, yo voy a empezar a ver la promesa de Dios mañana. Pero usted va a tener que trabajar para eso. Después de todo, me parece que es algo bueno en lo cual trabajar. Si yo, aprendiendo a creer, puedo tener la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, ¿no les parece que es algo en lo que ocuparse? Habría que aprender a creer, ¿sí o no? Porque la fe no es un discurso bonito, no es un versículo en mi mente. La fe es una acción de quien está plenamente convencido. Es un convencimiento pleno, absoluto, inmutable, de que lo que Dios dijo, no solo Él fue que lo dijo, sino que Él lo hará. Y yo digo, amén, así va a ser. Eso es la característica de quien tiene fe, de quien puede entonces agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la creencia va mucho más allá de decir, si yo le creo a Dios. Va mucho más allá de leer la Biblia todos los días. La fe es un pleno convencimiento, el cual, a pesar de las situaciones adversas, tengo el convencimiento permanente, constante, de que lo que Dios dijo, Él lo hará. Entonces, todo viene a ser posible. Vamos a terminar en Hebreos capítulo 11. No puede hablar uno de fe sin ir allí. Capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Claro, es que es muy fácil decir, mi Biblia es de forro marrón. Y usted dice, no, pero es que no es marrón. ¿Por qué? Porque usted lo está viendo, ¿sí? Y cuando yo veo algo es muy fácil decir, sí, así va a ser. Sería muy fácil para Abraham ver que a Sara le estaba creciendo la barriga y Dios le llega con la promesa, yo como que ya me lo sospechaba. Sí, así sería muy fácil, ¿cierto? O que le llegara Dios con el examen, con la ecografía. Mire Abraham, no, listo, Señor, si usted dice amén. Creer así sería muy fácil. Claro, porque yo estoy viendo. Pero la palabra dice, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces hemos de aprender a vivir con la convicción de que eso que todavía no vemos de Dios, Él lo hará, porque Él es Dios y porque Él es poderoso para hacer las cosas que ha prometido. Amén. Dios les bendiga.